Portal 17 MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Portal 17 MX. En esta emisión tenemos dos invitados de lujo. Un ex árbitro profesional de primera división y por supuesto a un director técnico y ex jugador del equipo Arroceros Cuautla. Quiero saludar antes de presentar a nuestros invitados a mi compañero y amigo. Hoy no nos alcanzó el presupuesto para nadie más. No alcanzó. Solamente Lenin Carrasco. Lenin, ¿cómo estás? Pero aquí estoy yo, que bueno, también sí, yo creo que sí alcanzó para presupuesto, ¿no? Los tres. Pero imagínense, invitadísimos de lujo, por eso no vino el Seco, porque pues no hubo cash para ellos, ni para Gatito. Un saludo donde quiera que te encuentres, te extrañamos. Pero aquí tenemos invitados de lujo el día de hoy. Pepe. Así es, no está el Latin Lover del Estado de Morelos, tampoco David Sánchez, también a Carlos Dorantes, que tuvo compromisos personales, pero tenemos dos invitadazos. Primero quiero saludar a Héctor Vidal Estrada. Flaco, ¿cómo estás? Muy bien, y te agradezco mucho la invitación. Después de 3 intentos ya estamos aquí. El Flaco El Flaco fue parte de los pilotos que estábamos armando, pero muchas gracias, Flaco. Agradecido por la invitación. Por aceptar venir por tercera vez. Aquí estamos. También 3 por 1. Profesor Santiago Rojas Castro, ¿cómo estás, Pepe profe? Mendoza, muy buenos días aquí, con el placer de estar con ustedes, la invitación muy amena y gracias por la invitación, ¿no? Otra vez estamos aquí para platicar largo y tendido sobre el arbitraje. El arbitraje, hay mucha tela de dónde cortar del arbitraje, también la dirección técnica, porque últimamente los entrenadores ya hacen show y hablan de ciertos términos que pues creo que son acuñados desde hace mucho tiempo, pero ahora les ponen otro nombre, Flaco. Por ejemplo, a la presión a la salida ahora le llaman presión alta, ¿no? Pues sí, así se maneja. ¿Creen que están inventando el fútbol? Antes decían, no sé, perrear o no sé. Pero ahora los chavos ya perrear le dicen a otra ya cosa, es presión alta. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra plática con el profesor Héctor Vidal. Flaco, ya una trayectoria importante dentro del fútbol. Iniciaste como jugador del equipo Arroceros Cuautla, después como entrenador de Cuautla, de Zacatepec, de Zapata, y ya llevas una legua recorrida. Pero ¿a qué edad iniciaste en el fútbol? ¿A qué edad dijiste, yo quiero dedicarme a esta industria? Bueno, espero acordarme, ¿no? De algunas cosas. Sí, la verdad es que yo, pues, desde que tengo uso de razón, empecé muy chiquito en el fútbol. Recuerdo que mi hermano Armando hizo un equipo que se llamaba Pumitas. Sí. Yo tendría que como 8 años, y ahí fue prácticamente donde yo empecé a jugar fútbol ya en cancha grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde que estaba embarazada mi mamá de mí, pues ahí empecé. Ya dabas patadas, ¿no? Ya daba patadas. Sí, y prácticamente ahí fue donde comenzamos, ¿no? Nuestro gran recorrido que tenemos ya en el fútbol como jugador y como DT. Y alguien te dijo, oye, puedes ser profesional, vete a probar, está el Cuautla, porque en ese momento de la vida cotidiana de esta ciudad existían los Arroceros de Cuautla, un equipo que ahora extrañamos y que ahora los chavos no tienen para dónde ir dentro de nuestra entidad. Tienen que ir a otros municipios a donde todavía hay terceras y segundas divisiones. Sí, pues bueno, yo lo que yo recuerdo es que me acuerdo que a los 14 años mi papá me llevó con el equipo Cuautla, ahí me llevó una cancha que le llamaban San Francisco, ahí rumbo a Pemex, por allá. Ajá. Ahí entrenaba el equipo Arroceros, me llevó muy chiquito y prácticamente ahí fue donde empecé, ¿no? ¿Ahí entrenaba el Cuautla? Ahí entrenaba el Cuautla. Que yo recuerdo, ahí fue cuando di mis primeros pasos. Yo recuerdo que en ese entonces estaba en el equipo Cuautla Sergio Díaz, Abarca, Oscar Sánchez, el portero. Oscar. O sea, varios jugadores que fueron muy Oscar Nava, Sí. ¿no? Oscar Nava. Y sí, prácticamente ahí empecé. De hecho, a mí en ese entonces... ¿Por ahí de los años 80? No, ajá, más o menos fue como en el Principios. 70, como en el 84. Ya. 84. Sí, de hecho yo ¿Cuautla estaba en segunda o en tercera? en segunda. En segunda división. Segunda división. Lo que ahora sería expansión. Digamos que sí. Y recuerdo muy bien que me metían a entrenar y hasta me decían, hey, saquen a ese niño, ¿no? Que está muy chiquito. Y yo recuerdo que en ese entonces pues me los empecé a ganar a los jugadores y recuerdo que me decían el niño de oro, me pusieron así.
Yo recuerdo que Sergio Díaz me puso eso, el niño de oro, no toquen al niño de oro. Y bueno, ahí fue prácticamente donde yo empecé. Posteriormente, cuando yo iba en secundaria, fue cuando vienen las pruebas, otra vez y fue cuando llega a Cuautla el profesor José Luis Velázquez Colosía. Sí. Sí, yo recuerdo Antes muy había bien. sido jugador del Cuautla y Antes llega fue de, jugador, de entrenador. Sí. Yo recuerdo que él convocó junto con, no sé, bueno, recuerdan a Eli García, que Claro, vive en Cuautla, que ahora es presidente de una liga Ajá. amateur. Recuerdo que él hizo los equipos para hacer las interescuadras, ¿no? Y el profe estaba arriba. Y yo solamente recuerdo que el último equipo que hicieron, ahí me metieron a mí, ¿no? Sí. Yo venía de la juvenil de la Liga Interclubes, porque prácticamente el señor Eli García traía a todos los jugadores que estábamos en Interclubes. De su liga. De su liga. Sí. Y bueno, yo lo que recuerdo es que cuando acaba el Interescuadras del último partido, que fueron como 4, recuerdo, nos sienta a todos y los primeros dos chicos que escogió Colosía fue, el primero fue a Sevilla y el segundo fue a mí. El Tigre Agustín de Jesús Que Sevilla. yo fue de los que recuerde que ahí empezamos. Y prácticamente ahí empecé. Tú viviste Sí. toda esa época donde Cuautla le sufría en la segunda división, tuvo el descenso a la tercera, pero después una gran época en la tercera, ya con Sevilla, con Cangrejo, Sí, con con todos. Bolillo, y esa gran generación que digo, para la gente que nos ve de fuera de Cuautla, marcó al equipo arroceros, ¿no? Sí, claro, la verdad es que ahí fue prácticamente el comienzo. De hecho, yo debuto iniciando el torneo porque no llegaron los registros de los jugadores que se estipulaban grandes, ya, Sí. porque en ese entonces no había edad límite, o sea, era libre la edad. Imagínate uno llegar tan chico. Entonces recuerdo bien que debutamos los que digo, no sé por qué salió el registro de nosotros, pero conocían el primer partido. De hecho, mi debut fue en Puente Isla junto con Sevilla, y ahí fue donde debutamos los pequeños. Y de hecho, ¿A qué edad, profe, debutó? ¿A qué edad se acuerda? fue a los 16 Muy años. joven. Y yo recuerdo que jugué todo el partido porque no había ni cambios. Y empatamos a 1 gol. Oye, ¿no te dijeron chamaco chillón como a Parra, el de Pumas? No, pero bueno, ahí fue. Es que hablábamos hace poco en la entrevista con el profesor Rodolfo Mejía, decía, no, es que Parra tiene 17 años, hay que llevarlo con calma, casi entre algodones. Y Choco dijo, yo debuté a los 16 en segunda división, No. tú también. Sí. Y nadie te trajo entre algodones. No, era totalmente diferente, güey. Ahora ya los chicos, quién sabe qué es lo que... Es que ahora tienen ¿no? que pasar por el proceso sub-12, Sí. sub-13, sub-14, sub-15, sub-no sé qué, y Sí. llegan a los 21 años siendo jóvenes novatos, cuando en realidad yo creo que a los 19 años ya tendrías que estar consolidado, ¿no? Sí, claro, la verdad es que antes era un poquito más rústico, nos trataban de otra manera, pero bueno, nos hacía fomentar el carácter y bueno, ahí fue donde empezamos como Oye, jugador. ¿y siempre lateral o jugabas otras posiciones? No, yo inicié de centro delantero. Ah, mira, nada más. Sí, de hecho en la liga de Eli yo venía de goleador, Ya. sí, pero bueno, con el tiempo, pues la verdad es que el que me acomodó de defensa fue el profe Choco. Porque yo una vez le Yo dije, pensé que te había acomodado, pero un estate quieto. Aparte. Porque eso se estilaba, o sea, si veías Sí. un chamaquillo ahí, lo que hacías era hacerte sentir, ¿no? Sí. Sí te pasó que los defensas centrales te trajeran a... No, sí, aparte yo era muy delgado, entonces Sí, claro. no tenía yo mucha opción de jugar adelante. Y un día le digo al profe, oye, profe, a mí se me hace muy fácil, yo veo a los defensas y yo siento que puedo jugar mejor que ellos. Y así fue como comencé, que me dice, a ver, te vamos a probar de defensa. Y ahí fue donde yo... ¿Y no extrañaste la delantera? ¿Eh? ¿No extrañaste jugar de delantero? Pues no, después no, pero ya cuando yo me incorporaba ya sabía qué hacer, ¿no? Adelante, porque... Porque siempre un delantero tiene esa como hambre de gol, de cazar el gol en el momento exacto, ¿no? Sí, Y yo creo que también lo leías al revés como defensa también, ¿no? sí. O sea, para mí se me hacía muy fácil porque leía muy fácil, o sea, es un don que yo tenía. Y obviamente cuando me empezaron a poner de lateral, cuando subía, pues perfectamente ya sabía lo que era un delantero, ¿no? Que siempre nos decía el profe, a ver, cuando la jugada vaya de tu lado tienes que incorporarte y ayudar a la línea media o arriba. Yo recuerdo dos cosas de Héctor Vidal dentro del terreno de juego. Una, que cuando hacías la pasada para que entregabas el balón y tenías que pasar por detrás de tu compañero,
muchas veces ocupabas la pista de tartán para poder hacer la pasada aquí en la cancha del Isidro Gil Tapia. Y la otra es que por arriba, a pesar de ser un tipo menudo y no tan alto, o sea, digo, hay delanteros 1.78, pero con delanteros de 1.80, 1.90, de repente no sé cómo lo hacías, pero ganabas el balón por arriba, no dejabas que botara el balón. Sí, pues la verdad es que teníamos algunas aptitudes ahí muy buenas, pero ya después, posteriormente, jugué de líbero, de central, y también se me hacía muy fácil, o sea, leía muy bien las jugadas, y sobre todo me ayudaba mucho lo rápido que era, ¿no? Y ahí sí, y obviamente cuando Chocorrol carecía de delanteros, a ver, Vidal ahora va de delantero, y así, sí, la verdad es que sí. Sí. Digo, ahora sí que ocupé muchas posiciones que me sirvió mucho posteriormente para cuando empecé a dirigir, ¿no? Sí, la verdad es que recordamos a Héctor Vidal cuando íbamos a ver al equipo Roseros Cuautla ahí que nos llevaban nuestros padres, como el lateral derecho, pero también del lateral izquierdo. De repente te ponían a jugar con la chueca, ¿no? Sí, la verdad es que sí, también yo manejaba muy bien el perfil izquierdo, o sea, era una ventaja que yo tenía. De hecho, en la temporada 94-95, que fue cuando fuimos a perder al 10 de diciembre, bueno, nos echaron en penales porque no perdimos, empatamos la serie. Sí. El lateral derecho era Juan Carlos Belauzarán y tú eras el lateral izquierdo, lateral, ¿no? Izquierdo. Así estaba parado el profe Marino. Así, exactamente. Así con Dioney de Barros de central, y el otro era Bolillo Menchaca. No, era Ortega. Ah, ya, Ricardo Ortega. Ricardo Ortega. Esa era la línea de 4. Y mira que Ricardo Ortega y Dioney Barros eran suavecitos. Suavecitos. ¿No? Sí. O sea, el profe también era suavecito. No, yo no era cochino. No. Más dije eso. Era rudo. Ablandador. Rudo sí, Ortega sí era muy rudo. Oye, y platícanos ese momento en el 10 de diciembre del estadio de Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Cuando gana Cuautla 1-0 aquí con anotación de Armando García Arechiga de penal, después de que Omar Vázquez le ataja un penal a Cruz Azul. En la vuelta ya un mundo de lesiones, lesionado Zúñiga, que salió conmocionado aquí de Cuautla, lesionado el Oaxaco, por ahí Agustín de Jesús Sevilla no hizo el viaje, o sea, iba el equipo parchadón. Nos clavan 2 goles porque Cruz Azul tenía un equipazo, tenía Sixtos, tenía Garcés, tenía Luciano Rodríguez, Juan Francisco Palencia. Nos clavan 2 goles y faltando segundos, tiro de esquina a favor y de repente le cayó la pelota a Héctor Vidal. Cuéntanos esa jugada. Sí, la verdad que fue muy, muy emocionante ese día. Mandan no creo que fue Cangrejo Luna el que mandó el que cobraba los tiros de esquina normalmente. La verdad es que ellos ya se daban por ganados, ¿no? Entonces saltan obviamente los que van, rechazan y yo me quedo fuera del área. Dije, ¿a quién voy a quedar? Digo, cualquier cosa. Digo, no, rebote, de repente ¿no? Rechazan y veo que viene y así como viene con la zurda le pego y hasta el balón iba chillando porque le pegué mal, la verdad. Sí. La agarré de volear, le pegué mal y vamos y le pasa a todos los defensas y se mete. Sí, ¿no? Recuerdo que habíamos, ¿qué te gusta? 3,000 personas de Cuautla, sí, más allá. La verdad es que sí. Sí, o sea, sí, imagínate, yo me acuerdo de que hay un video muy en las redes del Tuca que regaña a sus jugadores para que les pegue de aire, ¿no? De cómo viene. Así dice, chingada madre, ¿no? Así, ¿no? Y me imaginé en ese momento que tú estás describiendo la jugada que cuando te cae así le pegaste como venía, sí, yo dije, ¿no? De aquí soy, como quiera que sea, la agarré de zurda, pero le pegué mal, soy honesto, le pegué bien. Y el balón iba botando y todos nada más la vieron y cuando vimos ya estaba dentro. Oye, Flaco, ¿qué temporada? Porque hay muchos discuten esa parte. ¿Qué temporada fue más emocionante, más significativa? ¿La 90-91 que se pierde en semifinales en Celaya? ¿O la 94-95 que se cae en penales en Cruz Azul Hidalgo? Híjole, ¿Con cuál te quedas? Me quedo con esa, la de Hidalgo. La de Cruz Azul Hidalgo. Sí. Era un equipo increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, creo. No sé si tú recuerdas esas temporadas. No, claro. Yo incluso empecé en el 94 en el fútbol profesional. Arbitraje. Sí, ya los conocía. Ya sabías cómo eran de hijos de la tostada. Muy amigos. ¿Cuál era el jugador de Cuautla que más te costó trabajo?
No, pues yo creo Armando García, el Tigre Sevilla, Mario Aguilar. ¿Eran bien portados? La verdad, tipazos, ¿eh? Todos. No, serio. Pero a lo mejor yo la verdad. A lo mejor el malo era yo. Eso sí. Y entonces precisamente hace rato te platicaba, le preguntaba al profe si se acordaba del 98, porque precisamente a mí me tocó debutar en segunda división como árbitro central en un partido Cuautla y Supaep, ¿sí? Y hay un saque de esquina a favor de Cuautla, la toma el portero del Alison Paep, sale la pelota hacia medio campo, ¿sí? Y entonces hay los jugadores en posición de fuera de juego del equipo distante, pero el jugador que trae la pelota la mete en medio de los dos defensores y sigue corriendo. Entonces el árbitro asistente, que era Toño López, levanta la bandera, él cumple, pero la decisión es del árbitro. Y entonces le digo, bájala y siga, porque cuando pasó, gol. Con ese perdió Cuautla 2-0. No, bueno, ¿Sí, en la no? tribuna Sí, te no. quería Sí, comer No, vivo. me y no imagino. más los jugadores, pero no a mí, con el asistente, porque él, al final de cuentas, cuando yo le dije, bájala, la bajó y corrió. Sí. Pero ahí es Fue un autopase, ¿no? Sí, Y ahí no sí. se rompe el fuera se de rompe fuera de lugar. juego. Sí, Claro. entonces, yo lo que hice de inmediato en el jardín de media cancha, me fui y me coloqué enfrente del árbitro asistente, que era Toño López, y de ahí, muy amablemente, le dije a todos los jugadores del Cuautla que se retiraran. Muy amablemente, ¿eh? Y tan es así que no utilicé una sola tarjeta amarilla, menos una roja. Sí, claro. Pero sí, los convencí en que reglamentariamente la jugada estaba bien hecha. Y que la decisión final era mía. Y se dio el 2-0. Cuando el Isidro Gil Tapia se abarrotaba los domingos a las 4 de la tarde, Flaco, que el Puente Carlos Pacheco se vestía de verde y amarillo, Sí. era una fiesta Cuautla en esos días. Se extraña muchísimo esa afición. Pero La bastante. Esas tardes Así es. hermosas aquí en el Instituto Tapia. Así es. Flaco, y de ahí jugaste todavía un par de temporadas, ¿no? Después de la eliminación con Cruz Azul Hidalgo. Sí, más o menos. Jugaste en Yautepec Ajá, después ¿Una jugué, temporada? ajá, un torneo, ajá, todo un año. con los Tigres. Ajá, que de hecho varios de aquí nos fuimos a jugar allí. Sí, porque se lo llevó Joaquín Calderón, Sí. cómo no, Sí. Le dieron las gracias a quien, le quitaron el equipo y dijo, ahora de coraje nos vamos para Todos. Yautepec. Y así Sí. nos llevaron a Hicieron una gran temporada. No, la verdad, hicimos un equipo. A ver, cuéntanos porque esa, bueno, ya nos está haciendo aquí Ángel Saldívar, nuestro productor, señales de que tenemos que ir a corte, pero regresando quiero que nos platiques aquella eliminación de Yautepec aquí en el Isidro Gil Tapia contra Querétaro. ¿Por qué carajo se jugó ese partido aquí en Cuautla? Porque yo creo que si lo juegan ahí en Yautepec, en lo que ahora es el remodelado CDI, En el Landeros, ¿no? o en el Armando Gómez Landeros, Así le decían. pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando con Héctor Vidal Estrada, con el profesor Santiago Rojas Castro y Lenin Carrasco. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX. Recuerde seguirnos a través de YouTube, pero también búsquenos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí denle like, comparte y sobre todo suscríbase al canal. Con eso nos va a ayudar bastante. Así que seguimos con esta plática, Lenin, con Héctor Vidal, con el profesor Santiago Rojas. Y lo que te preguntábamos antes de irnos a la pausa, mi estimado Flaco. Digo, porque sí te podemos decir Flaco, Claro, ¿verdad? sí. Ese ha sido el apodo de toda la vida de Héctor Vidal. No, me acuerdo. Yo Bueno, recuerdo que el una niño cosa de oro, que ¿no? me gustaba Sí, fue el sí. que me puso Martiniano. el difunto Don Chucho Domínguez. el Ya, el pincel. pincel, sí es cierto. No, Ese, fue la Martí, verdad fue no Don me Chucho. gustó, pero bueno. Sí es cierto, sí te decía mi estimado pincel, Pincel, mi sí, estimado así me pincel. decía. Pero bueno, flaco, así Flaco, más fácil. Tú estuviste en esa temporada que se llevaron una buena cantidad de jugadores de Cuautla para Yautepec, el buen Joaquín Calderón. Y en esa temporada califican a la liguilla, juegan contra Querétaro, me parece cuartos de final. Y el partido que se recibía de vuelta, porque habían quedado en una buena posición en la tabla, lo juegan aquí en el Isidro Gil Tapia. ¿Por qué esa situación? Por la memoria, yo tengo el recuerdo de que Joaquín Calderón nos hizo venir aquí por la afición. Sí. Porque obviamente, porque el 70%, 60% éramos gente de aquí de Cuautla, entonces dijo, Exjugadores de los Arroceros. por la entrada que iba a haber, digamos que literal que él tenía esa visión,
y nos hizo venir a jugar aquí. Digo, sí la conocíamos, pero obviamente en ese entonces el Landeros era donde más nos hallábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos hizo venir aquí, pues la verdad es que fue totalmente otra cosa, porque nunca nos Creo adaptamos. que 2-0 fue el marcador, si no me falla la memoria. Sí, 2-0. 2-0, que 2-0. allá habían empatado, me parece, habían Empatamos a sacado uno. el empate y aquí pierden 2-0. venimos y perdimos. ¿No? Sí, que mucha gente dijo, si se juega en el Armando Gómez Landeros, que en ese tiempo, para la gente de Yautepec, la cancha estaba encontrada, ¿no? A como está ahora. Exactamente. La cancha estaba, Sí. el sol se ocultaba atrás de una de las porterías. Así es. Así es, de Sí. la portería donde estaba la porra, no me acuerdo cómo le decían esa porra, que era muy, muy tremenda, y generalmente en el volado hacían que el portero visitante ahí jugara el segundo tiempo Así para que es, lo estuvieran para- molestando, para- ¿no? Sí, sí, para sí. estar cómo no. molestando. Sí. Sí, sí nos Profe Vidal, acordamos. ¿y a qué equipo le va? Actualmente, ¿qué equipo? ¿Cuál es el equipo de sus amores? Aparte de obviamente los arroceros, pues. Sin Pero pena, qué, sin pena. Pues mira, yo la verdad le empecé yendo al Chivas. muy bien, Sobre tiene- todo por lo de que era puro mexicano. La Usted verdad, sí eso sabe a de mí me fútbol, gustó ¿eh? mucho. Ya posteriormente, pues, ya vemos que no dan una, pero bueno. ¿Qué le hace? después, yo, digamos que a mí me pasa en una escuela de fútbol, el Papús, el hijo de el hijo de Isidro Gil. Alejandro Gil. Él me invita, ya posteriormente, cuando ya era grande, a que me dejó la escuela del Cruz Azul. Y ahí fue donde yo empecé a agarrarle el amor al Cruz Azul, y bueno. Pero digo, también Cruz Azul, profe. pero pues, bueno, no es el América. Y sí, Van a o sea, brincar, y van ahí a fue brincar. donde empecé a agarrarle ese amor al Cruz Azul. Realmente por la escuela empecé, pero bueno, De hecho, tu escuela se llama se llamaba Cruz Azul, Cruz Azul, ahora se pero llama ahora Azul Vidal. se llama Azul Vidale. Vidale. Sí, porque ya no me dejaron tener el nombre de Cruz Azul porque cobran muy caro. La verdad, sí. Rápido, el golazo, ¿qué días entrenas? ¿En dónde? Sí, estoy ubicado ahí en la cancha de Amicingo, en la 1, a un Ok. lado de la secundaria de Cuitláhuac. Estamos entrenando los días miércoles y viernes de 3:15 a 5 de la tarde. Bueno, ahí está para la gente que quiera llevar a sus niños. ¿Desde qué edad los recibes? ¿4 o Desde 5 los años? 4 años Desde los hasta 4. los 16. Cuando la andan correteando todos como hormiguitas el balón, ¿no? Sí, son los que mejor hacen la presión, los niños. No, la verdad, sí. Sí, sí, Sí. que a todas corren. A todas corren. A sí. todas corren. Pero bueno, oye, profe, y termina tu etapa como jugador. ¿Cómo surge Héctor Vidal, el ahora prestigiado entrenador de fútbol profesional? Pues mira, la verdad es que después de que dejé de jugar fútbol, yo también me dedicaba, porque, bueno, aparte de tener esta carrera que me encanta, nací con el don de pintar, o sea, de pintar dibujo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. pintura. Entonces un tiempo me dediqué a eso, la verdad, me dediqué a eso. ¿Cuadros? ¿Pintas cuadros? Pinto, ajá. O sea, porque yo tuve un bisabuelo que se dedicaba a la escultura y a la pintura. Qué interesante eso. Sí, bueno, pues la verdad es que sí lo traía nato. Nunca estudié, a mí se me daba y así se me dio. Me dedicó un tiempo a eso, pero después surge otra vez, siempre lo voy a decir, la verdad es que Chocorrol para mí ha sido como un tutor, como un padre, porque Mentor. cuando yo era futbolista, hubo un tiempo cuando él estaba de auxiliar con Jacobo Ruiz, no me metía el profe Jacobo. Sus razones tendría, ¿no? Entonces la verdad es que me desesperé y un día, entrenando así, me quité mis cosas y me fui sin decirle a nadie, nada, absolutamente nadie. Agarré mis cosas, me acuerdo que era una mochilita, me cambié y ya me iba caminando y de repente siento atrás que me agarran, ¿no? Me dice, ¿a dónde vas, Vidal? Y obviamente fue Todo el noche. ¿Sí lo alcanzaste a escuchar cuando te dijo dónde vas, Vidal? No. Porque dicen que casi no tiene voz el señor. Saludos, Como Choco. muñeco de trapo, Sí, ¿no? el madrazo que me metió en la espalda, ¿a dónde vas? Le digo, no, pues ya me voy, Choco, la verdad es que aquí Jacobo no me va a meter, no me quiere, ya me voy, yo no quiero estar aquí porque yo siento que soy mejor. Yo la verdad soy honesto, así le dije, yo siento que soy mejor mucho de los que estaba ahí porque yo ya había demostrado. Digo, no, pues yo ya no quiero estar aquí, no, o sea, no, para mí es injusto. Dice, no te vayas, la vida es así
no te vayas, yo sé lo que te digo, no te vayas. Y gracias a él me regresé, le pedí una disculpa al profe y bueno, ¿sí? Y posteriormente como DT también él fue el que me inculcó, la verdad. Te llamó a su cuerpo técnico. No, él ¿No? me dijo, Vidal, tienes que estudiar. Porque Sí. yo cuando termino mi carrera, que digamos que fue como a los 28 años, 27, 28. ¿Qué estudiaste, Vidal? ¿Mandé? ¿Qué estudiaste? ¿Terminaste tu carrera de qué? De DT. Ah, de DT. Perdón, no, ahí me desconecté un poco. Ajá. Ajá. Fue cuando él me dice, Vidal, tienes que estudiar porque tú vas a ser DT del equipo. Así que me dice, digo, sí, Choco, yo tenía esa idea, pero más él dice, no, de una vez. Y que le habla al mero presidente, que en paz descanse, no me acuerdo quién era, Santiago. En ese entonces, bueno, el chiste es que ya no vive el señor. ¿Sabes qué? Te voy a mandar la próxima semana a dos que quieren estudiar la carrera, que era el profe Carlos Carlos González. Balbuena. González y yo. Y ahí fue donde él fue, ¿sabes qué? Órale, y a la otra semana ya andábamos allá en la carrera. De hecho, Estudiando para director técnico. ajá, fue cuando empezamos, nos hicieron los exámenes para disque entrar, pero bueno, ya estábamos adentro. Sí, sí, sí. Y sí, y justamente iba a empezar el curso ya de Endit, ajá, allá era la Endit. Y ahí fue donde empezamos a estudiar, nos echamos ahí, profe Carlos y yo 2 años, y bueno, Viajando, Viajando. comiendo, pero con una exactamente. recompensa. Claro que sí, que es gracias a eso, pues tenemos la oportunidad de seguir. ¿Alguna vez, Flaco, tú me dijiste que ibas a ser campeón al Cuautla? Porque Cuautla, el equipo de Roseros, nunca fue campeón en el circuito profesional. En ninguna segunda, tercera, Liga Premier o todas las que gustes y mandes. Y tú te quedaste 2 o 3 veces pegadito a la final. Fueron 3 veces, ajá. No, fueron 4 semifinales que llegué. Fue contra León, contra Zamora, Zamora, fue contra- Cancún, el otro, y Calor, ¿no? y Me el otro parece. fue Tapatío. Tapatío. Que para mí, la verdad, ese No, equipo, a Calor lo echaste, yo recuerdo. pero el Tapatío fue la semifinal, Sí, sí, sí. que la verdad para mí, digo, con todo respeto, fue la última generación que sacaron jugadores extraordinarios aquí de Cuautla. Fue el, En ese entonces yo tenía a Vita, que en paz descanse, a Jonathan, que era un crack, Sí. ¿sí? Tenía 2 chicos de Acapulco, un portero, a Hugo Tapia. Hugo también Tapia, el tenía delantero, centro delantero. Tenía a Zambrano, un centralazo, a Melo, Sí. o sea, a Marino Melgar, o sea, todos eran, al Pollo Vázquez, o sea, la verdad, un excelente equipo, y con ellos fue donde yo llegué a semifinales, que la verdad no llegamos a la final por culpa del árbitro. con todo respeto. Bueno, es que yo puedo dar fe y legalidad. Mira, ahí afectaron 2 circunstancias. Desmiénteme si estoy mal, Flaco. Número 1, la bronca con Tabasco. Exactamente. ¿Por qué? Porque había habido un problema allá en Tabasco donde el público se había metido y había golpeado a todos nuestros jugadores. Cuando golpeó al profe, cuando estaba desde el profe Profe Marino, que Un ahí saludo para el Lucio profesor. Aparicio, el famoso gato, alcanzó a meterse al vestidor con algunos muchachos y de milagro no los golpearon. Los golpearon. 1 o 2 años después, mismo partido contra Tabasco, pero ahora la vuelta aquí en Cuautla. Recuerdo, Flaco, que nos meten un gol, nos celebran los goles, se pone muy candente la porra y faltando, no sé, Faltaban como 3 3 minutos para que minutos, terminara. meten el empate y nos vamos a tiempo extra. Claro. Y en el tiempo extra, Hugo Tapia, el delantero de Acapulco, mete el tercero y la gente celebra, pero en lugar de celebrar para bien, Se empieza a meter, Sí. pita el árbitro, invaden la cancha, le meten una zapatiza a la gente de Tabasco. Mal hecho. Algunos jugadores. No sí. estoy diciendo que eso fue correcto, Sí, no, mal no fue. hecho. Y de ahí se viene el veto de la cancha. Así es. Ahora, ¿por qué en Zacatepec y a puerta cerrada? ¿No habría sido mejor en el Isidro Gil Tapia a puerta cerrada o cómo estuvo eso? Pues sí, la verdad es que, digo, en ese entonces yo creo que la federación tenía sus reglas y nos mandaron directamente a Zacatepec. Digo, igual a puerta cerrada, la verdad fue... Y de ahí se Una sufre desventaja, la ¿no? expulsión de Marino Melgar, En el juegas con primer 10 tiempo. hombres. Juegas Sí. con 10 hombres y se saca el empate. Sí, prácticamente lo expulsaron como al minuto 25 del Por primer ahí. tiempo. Así es. Al gran Marino, un saludo, Saludo. la verdad que era Nos arreglaste. un jugadorazo. Poquito Gracias. nomás, ¿no? Y la vuelta era contra Tapatío, pero en Cocula, Jalisco. En Cocula. Que nos fuimos en el autobús, ahí les va la anécdota, nos fuimos en el autobús, bien comidos, llegamos a un buen hotel
el partido nos marcan un penal de inicio en contra, meten el gol, pero alcanza a empatar Zambrano, me parece que mete el gol. Sí, de cabeza. Entonces por posición en la tabla pasaban ellos. Sí, de hecho la verdad es que sí. Digo, con todo respeto en ese entonces a los árbitros, muchos jugadores me decían, oiga, profe, el árbitro nos está diciendo que hoy no pasamos, ¿sí? Que no vamos a ganar por nada. Digo, no, pues vamos, hay que darle y no le hagan caso, pero bueno, ese fue mucho el comentario del árbitro, que hoy no ganan, que hoy no ganan, que hoy no ganan. Y bueno, no ganaron. La verdad, yo sí te puedo decir, esa fue una camada extraordinaria y orgulloso de haberlos dirigido. Ese tipo de situaciones, profe, tú como árbitro, ¿qué puedes decir? Pues la verdad me da tristeza, me da coraje, porque yo creo que no debe de existir eso. Así La es. verdad. Y yo creo que somos impartidores de justicia dentro de la cancha y no tengo por qué influir en el pensamiento de los jugadores. Y son gente que ni siquiera llegan a primera división, son gente que se quedan en el camino por algo, ¿no? Pues sí, porque no hay mentalidad. No hay mentalidad. Exactamente. Eso es De hecho, mentalidad, yo cuando es acaba el partido, voy directo con el árbitro y le digo, ¿y tú crees que así vas a llegar a primera división? Le digo, nunca vas a llegar por la forma en que trataste a mis jugadores y sobre todo por lo que les dijiste, y vas y la verdad le menté la madre. Y ya ni siquiera me reportó ni nada y me dijo, sí, adiós, sale, va, que te vaya bien. Y así fue. Sí, Sí, yo pero transmití sí son- ese partido para radio, para la extinta Estéreo Latina. Ajá. Y ya, bueno, termina el partido, los muchachos se meten a bañar y nos dice el presidente del equipo, voy a omitir su nombre porque Ya, dilo, total. me voy a adelantar a buscar dónde vamos a comer, terminando el partido. ¿Y qué crees? Seguro que van a su casa. No volvimos a saber de Sí, él. no, ¿cómo? No volvimos a saber de él. Sin dinero, sin comida, sin nada. Nos hicimos 13, 14 horas Como por ahí, 14 horas como de 14 regreso. horas de regreso, porque no había para manches. diésel. Lo que hicimos fue vender en una gasolinera, ¿te acuerdas? Vendimos es. balones, vendimos casacas, vendimos uniformes, Así es. la tuvimos que hacer balonera, todo eso para conseguir para el Para diésel. el diésel. Y entre tú, Rafa Orea, que era tu auxiliar, y un servidor, pues juntamos una lanita y en un Oxxo compramos pan blanco con unas rebanaditas de jamón y fue lo que les dimos de comer a los muchachos, obviamente a nosotros también. Creo que nos tocó de sándwich, flaco. Así es. Eso no se vale porque pues imagínate, tú vas, te entregas, juegas, a lo mejor no tienes lo que tú quieres, ¿no? En ese momento, pero no se vale que a un equipo de este tamaño lo traten así, en ese momento. Yo creo que como jugador, pues también tú sientes una decepción por parte de las personas que te van llevando, Claro. ¿no? Y fíjate, ahí se prestaba hasta para la cábula con Rafa Orea, porque había una persona aquí que tenía negocios en el centro de celulares, ¿recuerdas? El Exactamente, famoso sí. Nico, que llevó a la porra y llevaba buenos autobuses y me dice, Pepe, tengo lugares vacíos, ¿no te quieres regresar? Le dije, no, yo vengo con el equipo, me regreso con el equipo, no te preocupes. Ah, bueno, como quieras, dice, porque nosotros, no te preocupes, Nico. Y se va, y después Rafa Orea me decía, ándale, síguete quedando. Sí, No, de man. hecho, no queremos decir el nombre, pero un saludo para Joaquín Calderón, donde quiera que esté. Gracias, Joaquín. Sí, nos arregló el buen Joaquín, ¿verdad? Anécdotas, Bueno. Un tipazo, la verdad. pero bueno, tipazo. Un tipazo, pero los dejó. Ese día nos Ahí falló. falló, Ahí nos falló. No. Se le olvidó. Ay, de veras que les tenía que dar de comer como a 30 cabrones, ¿no? Pero son experiencias, flaco. Sí, la experiencias. verdad son muy placenteras, ¿no? Que te ayudan a crecer en todos los ámbitos, la verdad. Sí, que fue Sí. porra, no me acuerdo, fueron como 3 camiones, a Como pesar de 3 que era camiones, hasta sí. Cocula, la Sí. capital No, mundial está- del mariachi. Está Así lejísimo, es. ¿no? Sí, Y luego en fue. autobús, ¿cuántas horas hicieron? De ida, como nos fuimos por autopista y Sí, todo, fueron como 7, como ¿no? 7, 8 6, horas, 6, más o sí. menos. Pasamos a cenar a Guadalajara. A cenar a Guadalajara. Ahí sí pagaron, ahí sí les pagaron. Sí, claro. No, sí, ahí va- sí, ahí va todo tratado, bien. ¿eh? Sí, todo ahí va- hasta ahí todo bien. El Todo hotel en su bien punto. también, porque llegamos un día antes. Ok, El ok. problema fue el regreso. Cuando ¿Cuántas pitó el horas árbitro, hicieron? 14 horas. Sí, 13, por la 14 libre, horas, entonces, como la no había película. para- Sí, no había para casetas, porque si con trabajos juntamos para el diésel, ¿no? Sí, ¿Y si alcanzó el diésel para llegar? Pues aquí No, estamos. nomás no. Y por eso platicamos la anécdota. Pero Así bueno, es. son experiencias que muy placenteras, la verdad. De tanta experiencia que pasamos. Oye, Flaco, y ya para finalizar y dar paso aquí al profesor Santiago Rojas, ¿qué diferencia hay entre el entrenador que te tocó a ti, llámese Jacobo Ruiz,
Rodolfo Mejía, que bueno, él sí es un tipo que estudió y que se preparó y ya tiene ya creo que su metodología no estaba tan atrasada, pero para algunos entrenadores que pudiste haber tenido Colosía, Cuadrado, a la nueva forma de dirigir, donde ahora el entrenador ya no hace la preparación física, donde ya nada más dirige quizá ahí la táctica fija, la preparación del partido. ¿Qué tanta diferencia hay? Pues mira, la verdad es que ahí en la escuela, en la de directores técnicos, pues nos preparan para todo, ¿no? Para trabajar tú solo. Para que tú seas el preparador físico, ¿sí? Seas hasta tu mismo auxiliar, ¿no? Pero bueno, nos preparan para todos ese tipo de ámbitos y bueno, ya sales con una idea de lo que posteriormente tienes que hacer. Yo, la verdad es que anteriormente yo veía al gran Jacobo Ruiz, al Chocorrol un poco más actualizado. Sí, claro, sí. De hecho fue, pues, la verdad es que Rodolfo fue mi inspiración, ¿no? Y siempre actualizándose. Conocí muy poco, pero bien, conocía también muy bien. Digo, y el que terminó de darme la puntilla también fue el profesor Marino Guevara. Sí. Respetos para el profesor. Ese fue el que terminó de decir, yo voy a hacer DT, y así fue como... Sí, porque me acuerdo en alguna plática que tuvimos que el trabajo ya fue muy diferente cuando llegó Marino, ¿no? Sí, la verdad es que ya traía otros conceptos de lo que era el fútbol. Nosotros, digo, con todo respeto, con Colosía, con Jacobo Ruiz, conocíamos otro tipo de era preparación física intensa, ¿no? Era muy intensa, profe Cuadrado. Era muy intensa, pero bueno, ya cuando estamos con Rodolfo, con Marino Guevara, terminamos de desarrollar todo lo que en sí debe de ser, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahorita ya digamos que para el entrenador de primera, pues es totalmente ya más fácil, ¿no? Para los entrenadores que estamos en tercera, como 10 auxiliares, ¿no? Algunos equipos todavía de segunda manejan hasta nada más un DT y un auxiliar, ¿no? No tienes tanto el preparador físico y el auxiliar. El kinesiólogo. ¿no? O sea, totalmente diferente, pero bueno, como te digo, nos preparan y digo, realmente para hacer DT tienes que... ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre kinesiólogo y masajista? ¿No? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿El kinesiólogo no es el que pone las vendas? No, el masajista es mexicano, el kinesiólogo es argentino. Eso es nacionalidad. Buena. Pero sí. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa. Flaco, pues... Antes. ¿Cuál es tu director técnico favorito de la Liga MX actual? De la Liga MX actual. Que digas, sí es un buen director técnico. Me gusta cómo sale jugando, cómo entrena. Híjole, te podría decir de Larcamón. Sí. O sea, ofensivamente es un tipo que se las sabe de todas. Defensivamente le cuesta, ¿no? Pero bueno, para mí, yo soy un entrenador muy ofensivo, pero bueno, siempre hay que tener un equilibrio para atacar y para defender, ¿no? Que fue lo que yo aprendí con el tiempo. La verdad es que cuando yo empezaba, no, que yo voy a ser muy ofensivo con un 4-3-3 y un 3-5-2, pero te enseña la vida y con el paso del tiempo que tienes que ser equilibrado. Tus dos líneas de 4 y adiós. Si no tienes un equilibrio para atacar y sobre todo para defender, muy difícilmente ganas partidos. Pero bueno, el Larcamón a mí se me hace un muy buen de México. Y internacional, que te guste, que te llame. Guardiola. Sí. Okay. Oye, Flaco, a ver, y esta pregunta se me ocurrió también ahorita que preguntó Lenin. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los entrenadores de hoy? Llámese Javier Aguirre, Jimmy Lozano, que son los dos últimos que han estado en selección nacional. ¿Por qué les cuesta tanto jugar con 2 9s? Porque ya sabemos, o es Santi o es Raúl Jiménez, y cuando juegan 2 les cuesta un poco más de trabajo. Realmente tiene que ver mucho el jugador, ¿no? O sea, el tipo de jugador que tú tienes, ¿no? Ellos son muy similares, ¿no? En sus características. Por decir, si yo tengo 2 volantes que van muy bien por fuera, sí puedo jugar con 2 centros delanteros, ¿no? Literal, porque mandan buenos centros. Digamos que esa es una de las virtudes que deben de tener. Pero bueno, la verdad es que sí, difícilmente veo yo cómo ocupar
2 delanteros sin tener centradores. Pero sí los tienes, ¿no? Tienes a Alexis Claro, Vega, o sea, tienes a el pero, Chino pues, Huerta, bueno, la verdad es que- tienes a el de Chivas, ¿cómo se llama? Sí. La verdad que para mí en la selección no está el jugador adecuado. Sí. O sea, faltan muchos jugadores que deben de estar ahí donde están, por la calidad que Como A quién Piojo falta. Alvarado. Como quién. Piojo Alvarado Pero él fue titular ahora en la última Copa en la Oro. última copa, pero, o sea, sí, es Vega, ¿no? También se me hace un tipo excelente. Sí, pero bueno, o sea, para mí debe de haber jugadores que, por decirlo, no están dentro de. Y yo hasta a veces creo que la federación le impone. ¿Crees? Sí, para mí sí. Ya lo ha dicho el Tuca eso también, que sí los imponen, que sí a él se lo han Por impuesto. decir Chucky Lozano, ¿por qué no está? ¿No? Todavía, cuando tiene una Ahí, calidad bárbara. ahí fue por las declaraciones que hizo en contra de Jimmy Lozano. Sí, sí, está clarísimo. A partir de que él declara en contra del Jimmy, se le viene la no convocatoria y ya tardó. Ahorita lleva 8 o 9 goles, no recuerdo. Sí. Digo, ya está en la MLS, ¿no? Ya no está Sí. en Italia, ya no está en Holanda, Por decir, pero sí es un gran jugador. al chico que para mí sí le atinaron a Mora, increíble, la verdad es que ese chico ha despertado en todos nosotros los mexicanos digamos que otro Cuauhtémoc, ¿no? En el tipo Y- de fútbol, pero bueno, yo veo más completo a este chico que a... Oye, y ahí sí hay que tener pantalones, como los tuvo el profe Osorio, para meterlo y sí. sostenerlo, ¿no? Porque Claro. no es fácil jugársela con esos. Sí, la verdad es que muchachos. es un profe que sabe muchísimo y bueno, mira lo que tenemos ahora, una oportunidad de ver, de emocionarte con ese chico, la verdad es que con derecha, con izquierda, o sea, muy completo y sobre todo la capacidad que tiene, ¿no? El carácter es totalmente increíble. Bueno, pues ahí está. Sí. Hay más material para volver a invitar al profe Vidal, porque Sí. ahorita ya tenemos que pasar con el profe Santiago. Pero, pues, flaco, la verdad es que sí hay. No, si quieres vengo otro día. Préstenme su control. Ya, porque ya- A mí aprendí muchas cosas con el profe también. como- sí. No, y vamos a aprender ahorita con la plática también. aprendiste a cómo se tiran, A ¿no? no reclamar. A no reclamar. Quisiera hacer mi pregunta, profe. Ok, en el ENDIC les enseñan todo, lo acabas de decir. Pero ¿qué pasa con los jugadores? Hace rato platicábamos una jugada, ¿no? De que el jugador ignora o desconoce las reglas del juego. Exactamente. En el Sí. ENDIC, a los directores técnicos les dan Tenemos una reglas materia de juego, claro. de arbitraje. ¿Y qué? De hecho, nos hacen ser ¿Quién da- árbitros quién- a nosotros. quién da- Sí, quién o sea, da Nosotros esa teníamos que materia? llevar un video en la materia de que también nosotros íbamos en la talacha, Sí. en el llano. Si no, no pasabas. Sí, Sí. Oye, ¿y quién daba esa materia? En ese entonces nos tocó Yamazaki. Yamazaki. el profesor Sí, Arturo sí, Yamazaki. Yamazaki. Mis Sí, respetos en paz para descanse, ese- ¿no? Mucho tiempo presidente de la comisión de Estuvo árbitros. por mucho Cuando tiempo. la comisión pesaba un poco más, ¿no? Después del doctor González. Sí, Ah, sí, 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 Saque sí, Yamazaki. Siempre estuvo como instructor, pero del 2004 al 2005 y cachito, se dice por ahí así, estuvo por Yamazaki. Sí. No, fue como hasta el 2009, porque yo cuando salgo... Ah, sí, cierto, sí, cierto. más Porque o después menos, llegó 2006. el gancito. Sí, así es. Sí, Aarón cierto. Padilla. Aarón Padilla. Aarón Que él ni Padilla. siquiera fue árbitro. Y él fue presidente de la comisión. Exactamente. Ahorita nos vas a explicar todo eso. Vamos a hacer nuestra segunda pausa porque ya nos alargamos un montón, ya nos está No, pero viendo no me feo. contestó el profe. regresando del corte que responde el profesor Vidal. Vamos a hacer nuestra pausa. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX. Llegó la hora de platicar también con el profesor Santiago Rojas Castro, un hombre que pisó canchas de primera división, que estuvo en la tripleta arbitral de Clásicos Regios. ¿Te Sí. tocó Clásico Tapatío, profe? También Clásico Tapatío, Clásico Nacional, también Clásico También. Nacional. ¿Qué te Clásico faltó? joven también estuve. ¿Qué te faltó? Pues yo creo que ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Es más, en el 2000. El clásico de la 57. Porque hay partidos Sí. que para el grueso de los aficionados no les representa gran cosa, pero ustedes como árbitros dices, el clásico de la 57, Querétaro contra San Luis, se odian con odio jarocho. Y generalmente pues dices, Querétaro, San Luis,
partido papa, ¿no? Papa, pero no. Pues no hay partido fácil, ¿eh? No. No hay un solo Pero hay partido unos que fácil. sí tienen un grado Muy alto. Muy mayor, alto, ¿no? muy Y alto. que muchas veces nosotros como aficionados desconocemos ese tipo de detalles. Claro, incluso los de descenso también. No, bueno, es que Sí. cuando había descensos, Partidos a puerta cerrada también, muy complicado. Difícil porque se escucha todo. sí. Se escucha todo lo que gritan los jugadores se escucha. Bueno, profe, y a ver, antes de que iniciemos con tu trayectoria, algo le ibas a preguntar al profesor Héctor Vidal. Ok. A ver, profe, yo le preguntaba, en el ENDIT a ustedes les dan reglas de juego. Claro que sí, Y- tenemos una y- materia. Ok, ¿y qué pasa? ¿Por qué ustedes, digo, yo quiero pensar que no se lo transmiten al jugador, ¿sí? Ese conocimiento en base a regla de juego, porque tenemos una jugada muy, pero muy inocente, muy infantil, muy de jardín de niños, y que reclaman fuera de juego, cuando la regla es clara, ¿sí? Para que no estés considerado en posición de fuera de juego, tienes que tener dos adversarios, Dos por lo menos adversarios. entre la línea de meta y el balón, o a la altura del balón, o atrás del balón. Así es. Sí, la verdad es que a nosotros nos dio clases el gran Arturo Yamazaki. ¿Ahí qué pasó ahí? ¿No le aprendieron o no les explicó bien? Como ¿Qué si tú pasó? hubieras dirigido ese partido, No, pues yo flaco. la verdad sí estoy viendo el video, la verdad increíble. Pero usted no es director Sí. técnico de la América, ¿no? Sí, ahí nos pone Ángel Saldívar, nuestro productor, la jugada, donde es jugada de último minuto, el portero de Santos va a buscar el remate, Así es. contragolpe, y el jugador de América, me parece que es Cendejas, jamás Cendejas. cuida su línea de fuera de Mira, lugar, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí es importante, ¿no? Transmitir. Yo sí, o sea, los jugadores, obviamente, cuando preguntaban, ¿sabes qué es? Así son las reglas. Totalmente, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que se le olvidó, ¿no? En la jugada. Pero es increíble, ¿no? Pero es que sí, un una jugador de falta de- primera De primera división división. Sí, o sea, se fue totalmente, ¿no? Se concentró tanto en la jugada que se le olvidó. Yo creo le que- ganó la que estaba emoción, fuera de ¿no? lugar. Exactamente. Jamás se percató y Sí, se le olvidó exactamente, que jamás no había se un percata. guardameta. ¿Sabes qué? Es Sí. que mucha Y gente mucho menos un interpreta penúltimo defensor. la regla del fuera de lugar, que tienes que estar atrás del último defensor, cuando la regla no te dice eso. Por eso le olvidó el portero. La regla dice que Sí. tiene que haber dos jugadores rivales. Pueden ser dos defensas, Sí. puede ser el portero y Portero y- defensa, ¿no? Sí, dos jugadores. Y, o tienes que estar atrás de la línea del balón. Así O a, la Aunque altura, no. o a la altura O a la del altura del balón. balón. Sí, exactamente. Y ahí queda la jugada. Pero Sí, bueno, sí. ahora muchas veces sí se lo transmites, pero dentro de la cancha el jugador no te hace Sí, caso, se le olvida. Se olvida totalmente, ¿no? Y imagínate que ese gol hubiera sido para pasar a la liguilla. O No, que pues hubiera sí. al campeonato. Sí, No. sí. Yo creo que le La avientas verdad la es que- gorra, ¿no? Yo creo que le ganó la emoción de que ya era muy fácil anotar y perdió todo sentido de dónde estaba ubicado, ¿no? Pues, Bueno, pues ahí está nuestra primera jugada, pero Pero bueno, tenía que ser jugador del América, ¿no? no sé, ¿qué opina Lenin de los juegos de la América? Pues que son muy buenos jugadores y les mandamos un gran saludo a todos los jugadores del América, principalmente a Cuauhtémoc, que ven que apenas hay una jugada también, que a ver si no la analizamos Donde también. salió como perro atropellado, ¿no? Ah, sí, sí es cierto, no, pobre Cuauhtémoc, pero échenle cal. No, bueno, es que ya llega a una edad que las piernas ya no te responden, pero ahí me parece que es Reynoso, ¿no? El Reynoso defensa que le hace una carga y- le avienta la lámina. Está muy pasado de kilos ahí. Sí, por ahí yo creo que nuestro productor ya nos está poniendo la jugada ahí donde Véanla, cómo pobrecito de Cuauhtémoc. sale Cuauhtémoc muy mal librado, pero bueno, como jugador, Cuauhtémoc Blanco, excepcional, ¿no, profe? Sí, indiscutiblemente. Un gran jugador. ¿Era difícil jugador, sí. dirigirlo? No, digo, ahora sí que de repente se aceleraba un poquito, pero no, yo creo que como todo tipo de jugador, ¿no? Hay Sí. sus momentos ¿Y qué le decía? momentos malos. Profe, márcalo bien, profe, yo no lo veo. Saludos, Cuau. Yo creo que desocupan otro tipo de palabras dentro del terreno de juego, ¿no, profe? Pues sí, pero como te repito. Con ¿no? respeto, pero Con respeto. otro tipo de palabras. Sí. Y hay veces que uno mismo hace enojar al jugador. Digo, además la FIFA ahora nos castiga por el grito homofóbico. Homofóbico. Digo, todo lo que se dice dentro de la cancha, yo creo que nos iríamos vetados todos. Sí, la verdad. como esa la de ahí te va el agua de riñón, ¿no? Imagínense. Bueno, eso ya es en la tribuna, pero dentro de la cancha, sí se dicen de todo, ¿no? De todo. Es más, entre jugadores, muchas veces como árbitros,
¿permites que se insulten de cierta manera para que se baje un poquito la adrenalina? Pues no tanto como permitirlo, es que a veces el árbitro o el asistente no nos percatamos. Sí. ¿Qué pasa? Incluso hubo un juego de ascenso hace algunos ayeres, donde terminan con la carrera del árbitro en un partido que no tenía absolutamente nada. Una jugada a medio campo, donde hay una falta, balón con la mano, ¿sí? Y de repente empiezan, y fue Jaguares, Culiacán contra Tecos, Sí. en el estadio de Tecos. Y que El 3 de marzo. 3 de marzo terminó un jugador correteando en la tribuna a uno de ellos. Entonces, Es que el 3 de marzo de repente pasaban cosas muy raras. Muy ¿Recuerdas raras. cuando el señor Leaño, el papá del Sí, Cheto papá. Leaño, bajó a amenazar a... No me acuerdo cuál árbitro, y lo bajó a amenazar hasta la cancha, ¿no? y pues no nomás en esa cancha, hubo otras canchas que pasó lo mismo. Ah, pues está muy preocupante eso. Exacto. Sí, la verdad sí, ¿no? Porque se supone que hay una seguridad, pero cuando el Pero es el directivo, patrón, el dueño del exactamente, estadio. sí, pues lo dejan pasar. Ahí díganle algo, ¿no? Profe, ¿por qué árbitro? ¿En qué momento te nace esta emoción por ser el hombre que imparte justicia en un terreno de juego? Bueno, mi padre era árbitro de fútbol soccer. Sí. ¿sí? ¿Cuál es el nombre de tu papá? Julio Rojas, que en paz descanse, murió en el 2005. Y yo en la secundaria ya me empezaba a gustar, no había arbitrado, pero la profesora de educación física me dice, bueno, ¿quién quiere ayudarme a arbitrar? Y lo paso con 10. Dije, no, pues yo merengue, ¿no? Luego, Y ¿no? me gustó, la verdad. Sí, la ¿te verdad, gustó? Me gustó, sí, impartir justicia. Y de ahí, yo estudié en Tepoztlán, la secundaria, y me invitan los de la Liga de Tepoztlán, con 17 años. Dije, bueno, pues, órale. Y me debutan en un partido de primera fuerza. Sí, y bueno, llegué con mi mochilita ahí. Dije al profe ahí como oaxaquito, ¿no? Y no precisamente Armando García, ¿no? Oaxaco, el saludos, Armando. Saludos, Armando. Y sí, se da una jugada por ahí del minuto 80, donde el guardameta sale de su área, balón dividido, y choca con un delantero. Y los dos caen muertos prácticamente. Conmocionados. Conmocionados. Entonces, pues yo digo, pasen a verlo, ¿no? Y una persona de ahí, de Tepoztlán, entra y pues ya se quería venir contra de mí. Que yo era el culpable de lo que había pasado ahí. Y caray, ya me golpea, en serio. Entonces entra una persona, y por eso es lo que le iba a decir hace rato al profe, tenemos un ángel de nuestra guarda en todos lados. Y tú mencionaste a uno, que es el profe Choco, que también lo admiro y le mando muchos saludos. Yo en ese momento, me llegó también un señor, chaparrito, me dice, Santiago, repórtalo, se llama fulano de tal equipo, repórtalo. Y dije, pues va, y le echo pluma, y lo castigan 6 meses. 6 meses. A la siguiente semana, yo llego otra vez a Tepoztlán, a arbitrar, y se me para enfrente este tipo, más alto que yo y grande de edad, ¿no? Entonces, te voy a partir, quién sabe qué, y bla, bla, bla. Dije, Dios mío. La cara. Sí. Y se aparece otra vez el ángel de la guarda, el señor Chaparrito. Y se pone enfrente. Dice, pues antes de que lo toques a él, le tienes que pegar a él. Entonces de ahí agarré ese balón. Y él cree... Llevaba al Chaparrito a todos los partidos. Ya le decía que tenía que acompañarme. Te invito al desayuno, pero acompáñame, ¿no? Entonces, de ahí nace el que en cada cancha tenemos un ángel de la guarda. Donde quiera. Así ¿sí? es. Entonces, de ahí fue como me empezó a gustar, de ahí regresé, me bajé de la secundaria, estuve arbitrando para Tlayacapan, después estuve arbitrando para Yautepec, después estuve arbitrando para Cuautla, con el famosísimo Picho, que en paz descanse. Liga Cuauhtlán. Sí, Liga Cuauhtlán, exactamente. Y ya después, pues ya me casé. ¿Qué tal la cosa. cancha en las guanchas, ahí en Cuautlisco? Era pesada la cancha, ¿no? De Cuautlisco. Muy pesada, pero también una de las canchas difíciles, pero también cuando tú conoces las reglas de juego y las aplicas conforme a las mismas, ¿sí? Créemelo, quedas bien en todos lados. Sí, claro. Quedas bien en todos lados. Al grado que en una ocasión, ahí en un partido de semifinal, los eliminaron. Para entonces yo ya estaba en primera división, ¿sí? Y me invitó Picho que lo quitara y ese partido un domingo. Y dije, bueno, pues voy, ¿sí? Y hay una jugada donde es fuera de juego, ¿sí? Y el asistente, yo no sé. Ni quiero decir que a lo mejor le dieron una cerveza o algo, ¿no? Pero dijo que seguía. Y yo dije, ¡pip! Fuera de juego. En contra de las guanchas. O sea, con ese gol ganaban el partido. Sí. Y dije, no, ni más. Y se pusieron duro y dale, ¿no? Y les expliqué
medio me entendieron, más altote, ¿cómo se llama? Que todavía anda. Ajá. Me dice, a ver, Santiago, solo porque estás en primera división te creo, pero al último me la explicas. Le digo, sí, al último te la explico. Y ya terminó el juego y efectivamente fue conmigo y ya le expliqué la jugada, tal cual, y el por qué era infracción a la regla del juego. Y dice, perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Perdimos y perdimos bien. ¿Sí? Nos invitó a la botana, nos invitó al refresco. Y quedó convencido. Cuando en ese tiempo en el fútbol amateur la Liga Cuauhtlán era de las más fuertes del centro del país, ¿verdad? Sí, Pues la sí. verdad es que Porque sí. no había estos torneos que del millón, que le da los 2 millones, que la copa no sé qué. Recuerdo las ligas más fuertes en Morelos, era la Cuautlán, por ahí creo que la Satélite en Cuernavaca. Pues no. No, digo, de las más reconocidas. Y en la Ciudad de México, la Liga Española. Y la Central de Reservas, ¿no? Sí, también me tocó. Eran los más fuertes en el fútbol amateur. De la Liga Española y me tocó una final. Y también, por eso te digo, o sea, algo cuando te gusta realmente, como dice el profe, te pegas ahí. Y por ahí ya tenía 26 años cuando me vinieron a invitar. Me hizo Armando Torres, que él estaba acá en segunda división. ¿Sí? Dice, vente, Santiago, vas a arbitrar, bla, 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 bla. Y sí, dije, bueno, pues ok. Me presentó con el contador Francisco Alba, que también le mandó un saludo. Un tipazo. Alba Meraz, sí, la verdad. Mucho que agradecerle, porque él me impulsó mucho, así como al profe Choco. Cuando la escuela de árbitros de Cuernavaca era si no de la más fuerte, de las más fuertes del país, ¿no? Llegó un momento en que fuimos la más fuerte del país. Por encima del Distrito Federal, por encima de Guadalajara, por encima de Monterrey. Éramos 11. De ahí saliste tú, sí. Salieron los Alcalá, sí. Salió Bricio, sí. Los Bricio. No, uno nada más. No, Arturo. Eduardo sí. no salió de Cuernavaca. Ok. Sí. ¿Quién más salió de ahí? Mira, éramos 11 en primera división. Nos llevamos el 33% de las designaciones de toda la República de primera división. Estaba Gilberto, estaba el doctor Alcalá, Poncho, estaba Luis Alberto de la Rosa, estaba Isaías todavía. Fabián, Isaías estaba Delgado. Isaías, no. Vicente Estaba Alvirde, ¿no? Poncho Delgado, no, ya no. Estaba Poncho Delgado, Fabián Delgado, Gabriel Gómez. Delgado Orcasitas, cierto. Exactamente. Los dos Orcasitas. Juan Carlos Valencia, Francisco Aspeta, Jesús Lara y yo. 11 en primera división. Y cada 8 días estábamos en la... Caspeta era un buen árbitro también. Sí. Desgraciadamente a veces nos descuidamos y echamos a perder nuestra carrera. El último que salió de ahí, la última joya, por decirlo así, es Ramos Palazuelos, ¿no? Sí, él llegó muy jovencito, Culichi. él llegó muy joven a Morelos, lo cobijó muchísimo el contador Alba, ¿sí? Y claro, a base de consejos, a base de impulso y toda Y la de cosa. trabajo, ¿no? Y Porque de trabajo, obvio. no, Sí, de hecho, sus inicios fue aquí en ¿Sí? segunda división. Sí, Sí, jugaba no, mucho. bueno, luego de repente se le encaraba a los jugadores. Sí, Siempre ha sí, sido sí, su sí, personalidad sí, así, un poco sí, retadora, sí, ¿no? Sí, y ahora ya con la experiencia de los mundiales, con la experiencia de los torneos internacionales, todo eso, ya es mucho más centrado. Ahí te voy a hacer una pregunta, porque hace poco estaba yo platicando con un amigo que es, conoce a Ramos Palazuelos, y él me decía que es el mejor árbitro en la historia de México y de la CONCACAF, y que el número de mundiales lo avala. Yo, sin ser árbitro profesional, simplemente creo que conozco un poco de fútbol, que si a César Arturo le toca la generación tuya, de los Alcalá, de los Bricio, Ramos Rizo, Archundia, no sé si hubiera ido a un mundial. Tal vez si hubiera peleado el lugar, porque no es mal árbitro. Claro. Pero de eso a decirle que es el mejor de la historia, híjole, a mí creo que no me parece tanto. No, a mí tampoco. Hay varios árbitros que, como dices, en esa época, yo creo que a lo mejor no hubiera figurado. Ahorita el arbitraje, pues no te voy a decir que está malo, ¿no? Pero de un tiempo para acá ha caído en un bache, ¿sí? ¿Y a qué crees que se deba ese bache actualmente que esté ocurriendo? Desgraciadamente, y lo veía apenas con Hernán, no sé ni quién sea, que le tira un zambombazo al hermano de Reynoso, ¿sí? Que los llevan muy a la carrera, Sí. sin una preparación, sin un tiempo, ¿sí? Donde digan, ¿sabes qué? Es el momento donde lo podemos Exacto. ¿sí? promocionar a la siguiente división. En algún momento, profe, para ser primero central, primero tenías que ser línea en tercera, línea en segunda, línea en primera, y después regresarte a tercera a ser central.
Bueno, Hace años, ¿no? Hace Hace muchos años, ¿no? Fíjense que gracias a Dios a mí me tocó algo muy diferente. Yo no debuté en tercera división, Sí. yo debuté en segunda B. Ah, ok, cuando era de... Exactamente, cuando era B y A. Y me tocó la fortuna de iniciar ahí. Cuando estaban estos individuos, ¿no? Los jugadores. Exactamente, no, muy buenos chicos. Ah. Entonces, Luego te platico sí. unas anécdotas. Y hay otros que no, por decirlo, hay otros que tuvieron debut y se acabó el circo, ¿no? Se acabó la función. Sí. ¿Por qué? Porque con anterioridad, en aquella época, había gente que realmente tenía el ojo clínico para decir, sí nos vas a funcionar, no nos vas a funcionar, y ¿sabes qué? Búscale por otro lado porque aquí no tiene nada que hacer. Y aquí tenemos un amigo en Cuautla, Tomás Toledano, si te acuerdas de él, que estuvo de debut y despedida, desgraciadamente. ¿Sí? Y se lo dijo don Horacio Fuentes del Villar, que era miembro de la comisión y que estaba con nosotros en Cuernavaca, y dijo, no sirves para eso. Entonces, no es que no sirvas, es que a lo mejor le faltaba preparación, ¿no? Para poder enfrentar un juego de fútbol de tercera división. Y dice, bueno, pues sí traes con queso, ¿Tú iniciaste de central en la segunda división? No. ¿No? No. Fue el de yo debuté juez de línea, lo que es los árbitros árbitro asistentes, ¿no? Exactamente, en segunda división B. Y de ahí, me empezaron a dar segunda, tercera de asistente. Y solamente tuve, tristemente, ¿no? Un solo partido de tercera división. Uno solo. ¿Sí? Y que saqué solamente una tarjeta reglamentaria. Pero, desgraciadamente, lo que me decía aquí el compañero Lenin, ¿por qué unos sí, por qué unos no? Desgraciadamente, yo no le caí bien en su momento a mi preparador físico, al que era mi instructor, no le caí bien. Y voy a decirlo, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Cuando yo llego al arbitraje me pregunta, ¿cuántos años tienes? Digo, 26. No, pues tienes que bajarte 3 o 5 años. Dije, no, espéreme, pero no. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijas. Porque bajarme 5 años, cuando mi primera hija lo tuve a los 19 años, pues entonces, ¿cómo no? O sea, A los 16, hermanita. Exactamente. Entonces dije, no. Y a lo mejor no le caí bien. Porque me ha gustado ser muy franco, muy directo, ¿sí? Entonces, de ahí seguí. Después me promocionan a segunda división como asistente, después a primera A en ese entonces, y yo estaba ya embalado en el 98, ¿sí? Desgraciadamente me fracturó el brazo y a empezar de cero otra vez de tercera. Y entonces me dice el contador Alba, un día fui a arbitrar a su cancha, ¿sí? A la Francisco Alba ahí en Zapata. Y el lunes, todos los lunes nos citábamos para el café, el desayuno y las pláticas, ¿no? De cómo nos ha ido el fin de semana. Y llego, y pues más que decirme, ¿qué pasó, chavo? Buen día. A ver, hijo de papá. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó, jefe? Dice, ¿qué le dijiste a mi papá? Digo, ¿cuándo? Ayer, me dijo esto, bla. Le digo, pues, no lo vi. Dice, pues me dijo que tú eres mejor árbitro que fulano de tal. No voy a dar un nombre, ¿sí? Y te voy a dar la oportunidad en segunda división. Ah, excelente. Y dice, ¿cuántos partidos has pitado en tercera? Que le digo, 1. Y que dice, ¿qué? ¿Por qué? Y volteé a ver a mi instructor. Aquí está la respuesta. No manches. No. Yo, créemelo, o sea, a mí no me da temor de decir quién y por qué, ¿sí? Entonces, me dijo, ok, está bien. A la siguiente semana, me manda otra vez de asistente a primera. A la siguiente semana, lo que les comentaba hace rato, debuto en Cuautla ya se fue, ¿sí? Y la verdad, me fue muy bien. Porque yo ya traía experiencia del llano, de la materia. Sí, claro. Es que es donde nos tenemos que hacer. Sí. Exacto. ¿Sí? Y el asesor, la verdad, con esa jugada que les platicaba hace rato, del autopase que terminan 2-0 para Cuautla, ¿sí? Y que en lugar de irme a medio campo, voy y cubro a mi asistente, el asesor dice, no, excelente, ¿sí? Entonces, yo no sé la calificación que me puso, pero desperté interés en mi persona como árbitro. A la siguiente semana me dan otra vez asistente de primera. Dije, no, esto fue algo nada más para callarme. Efímero, pero no, sí. pero no. A la siguiente semana me dan otro partido. Pité Toluca Necaxa, ¿sí? Cuando era segunda división, que jugaban en el Nemesio 10, partido a las 9 de la mañana, era una congeladora, ¿sí? Y había caído un aguacero chulo en la noche. Y dije, bueno, ok. El asesor era uno de los muy, muy duros de roer. Entonces yo platico afortunadamente llegan los dos capitanes y les dije, a ver señores,
el hecho de que la cancha esté floja, fangosa, como la quieran llamar, no les da ni les va a permitir una entrada más allá de lo normal. Ok, perfecto. ¿Va? No se los digo a ustedes, se los digo para que lleven ese mensaje allá, al vestidor, y díganse. Y sí, efectivamente, primera jugada sale, pip, juegan el balón hacia la banda y uno de Toluca, ¡pum!, se le va con todo. Y yo ya iba a decir siga, pero dije, no, pip, amarilla. ¿Y qué te dice? Es la primera. Yo creo que... Porque muchos sí, te dicen, es la primera, sí, profe, como si tuvieras pero es la chance forma. de dar 3 antes de la primera tarjeta, Pero es la ¿no? forma. Entonces, los jugadores entendieron el mensaje que les envié. La segunda tarjeta amarilla salió hasta el minuto 66. ¿Qué significa? Que esa tarjeta impactó. Claro. El asesor dice, no, muy bien. Después me dieron otro partido. América, Zitácuaro América, ahí en Zitácuaro. Y Zitácuaro había sido franquicia del América un año antes. Así es. Entonces fue un partido que el pasto en Zitácuaro, así, Sí, me muy tapaba, alto. sí, ¿Te muy tocó alto. Floriberto Cano, de capitán de creo que sí, Zitácuaro? creo que sí, Que era sí. un jugadorazo, Un ¿recuerdas jugadorazo. a Sí, claro. Floriberto? Sí. Entonces, termina el primer tiempo y me dice una persona que nos echaba la mano ahí en el vestidor, dice, profe, felicidades, qué buena condición, pero mejor te felicito cuando termine el juego. Y yo, bueno, sí, porque sabía que todo el mundo se ahogaba, Sí, claro. pero físicamente yo me preparaba muy bien, yo cuidaba mucho la preparación física. Sí, Bueno. y sí, profe, entonces, perdón, y ya terminó el partido, ¿sí? Ganó Zitácuaro 1-0, le expulsó un jugador de la América, ¿sí? Y al último dice, profe, la verdad, no te espero. Porque era el minuto 93, estoy en una esquina, 94, no, o sea, así. Claro, de regreso. No le hiciste como el árbitro en De regreso expansión. no podía Sí, sí, ¿recuerdas Sí, esa? claro. Donde les dice, espérenme, cabrones, que porque estoy acalambrando. ya fueron 3 idas y vueltas. No, algo así. No. Y al último el señor me dijo, mis Tú respetos. como comisario, bueno, como asesor de los árbitros, ¿qué le hubieras dicho en el vestidor? No, pues que su carrera se ha terminado. ¿De plano? No, es que no puede ser. Se supone que somos de alto rendimiento. Se supone que somos de alto Aunque haya rendimiento. 10 contragolpes, tú los tienes que aguantar. Para esto tienes que estar preparado para eso. Y para más. Bueno, De vamos a hecho, hacer... Yo tengo una anécdota de, bueno, A ver, échale con antes de Marco corte. Antonio Rodríguez, el Chiquitrácula, Chiquitrácula. cuando nos silbaba en segunda. Sí, también. Yo jugaba ahí en el Tigres. Sí. Sí. De hecho, el capitán era Armando García, y me acuerdo. Yo era Puta, lateral. que les decían los árbitros, no, ese Oaxaco, Sí. no, qué bárbaro. Sí, se llevaba muy, o sea, muy pesado, ¿no? Pero yo era muy rápido, o sea, en ese entonces yo era lateral, iba y venía. Y en una jugada se me acerca y dice, oye, cabrón, ya no corras, no mames, tú eres como pendejo. Si ya bájale. Le digo, no, ¿cómo? Si ya no corras, me traes aquí, dice, ya bájale. Sí, digo, es una anécdota que yo tengo. Y mira que bueno, Chiquimarco Y era físicamente era correlón, fuerte, ¿eh? fuerte. Sí, pero así, pero ya no corras, cabrón, vas y vienes y ya quédate atrás, o sea. Otro Sí. de los que podemos considerar, o de los que sí pueden decir, yo soy de los mejores de la historia del arbitraje, el Chiquimarco. O un escaloncito abajo. No, yo creo que Uno abajo, ¿no? como unos 3, 4. Sí, de plano. Sí. No, pues hace rato platicábamos. O sea, Edgar Ruiz es un arbitrazo. La En verdad. paz descanse. Que en paz descanse. Aquí el arbitraje yo creo que es para aquella persona pensante. ¿Sí? Porque no es arbitrar por arbitrar. Sí. No Es que es pitar, no rápido, es verla y no es que pensar. no es pitar una falta y se César, acabó. César Arturo a veces le gana la emoción, ¿no? A veces, sí. y a veces le da mucha pausa también. Sí. Entonces, tenemos que mediar. ¿En qué momento? Justo tienes que decir alto a la música. Y de aquí para allá ya no permito esto. Y de aquí para allá sí lo permito. Entonces, ese es el mensaje que como árbitro tienes que demandarle al jugador y el jugador tiene que entenderlo. Y si no te entiende, entonces ya existen, yo siempre he dicho, existen 3 idiomas. Uno que es el silbato, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Bueno, vamos a hacer la pausa porque ya nos alargamos muchísimo en este bloque. Interesantísimo, regresando. Interesante. Queremos que el profe Santiago nos diga cómo se vive una concentración de un árbitro. ¿Por qué? Porque hablamos de los jugadores que van y los concentran en buenos hoteles y está el masajista y bueno, donde hay presupuesto, ¿verdad? No donde tenemos que vender balones para regresarnos. Pero los árbitros tienen algo similar. Ahorita nos cuentas, profe. Claro que sí. ¿Sale? Claro que sí, con gusto. Regresamos, esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX y bueno, las de anécdotas que nos están contando estos dos individuos.
Ya Un haremos mundo más de anécdotas. programas, haremos más programas. Profe, el arbitraje cada día más profesional, con cada día más recursos. Dos preguntas, la que te hice antes de irnos a la pausa. ¿Cómo es una concentración de los árbitros? Esa es una pregunta. Seguido, ¿a partir de cuándo más o menos se empezó a tomar en cuenta o a darle énfasis a la preparación física? Porque si tú recuerdas a Bonifacio Núñez, no era precisamente un atleta. El profe Urrea y toda esa generación de árbitros no eran tan preparados físicamente. ¿Y a partir de cuándo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que el fútbol con anterioridad en esas épocas, yo creo que era más pausado. No sé, estés de acuerdo conmigo, porque Sí, claro que sí. muy pausado. Sí. En la actualidad el fútbol está muy revolucionado, ¿sí? Llámese sistemas, como lo quieras llamar, ¿no? Pero sí, se volvió muy... Hasta muy te rápido. mojan las canchas para que Ah, corra no, más claro, rápido el para balón, correr. ¿no? Sí. Incluso a medio tiempo suelen ponerle agua al Le estadio. vuelven a echar Sí, otra pasada. Exactamente, y antes no lo permitían. Entonces el balón era más lento, a lo mejor también el material, que ahora es muy vivo el bote de la pelota. Porque ahora los árbitros sí están... Sí, bien obviamente preparados, también ¿no? el físico del futbolista antes era más rústico, ¿no? Era más Ahora es muy flácido, muy delgado y mucho más rápido. Sí, no, incluso estamos hablando que en aquellas épocas era un día, 2 días de entrenamiento en los árbitros. Después fue incrementando a 3 días. En la actualidad son los 5 días a la semana. Y dependiendo cómo estés tú físicamente, te hacen que trabajes doble sesión a veces, pero a veces también depende de uno. Porque si tu objetivo es claro de llegar a primera división, estar en primera división, mantenerte en primera división y terminar tu carrera en primera división, yo creo que es algo personal. Y en lo personal, yo, créeme, nos decían en un mes hay pruebas físicas. Mi familia, mi esposa principalmente decía que estaba yo loco. ¿Por qué? Porque las primeras de las 4 semanas, 2 semanas, profe, trabajaba triple sesión al día. Triple, ¿eh? A las 6 de la mañana yo andaba corriendo 3 kilómetros, los 100 abdominales, váyate, y me iba a trabajar. ¿Sí? En la chamba tenía que bajar 50 escalones y subir 40 escalones otra vez, 100 escalones, no sé cuántas veces. Y salía yo de la chamba a las 2 de la tarde, para la educación física, y de ahí al entrenamiento con el grupo, a las 3, de 3 a 5. Regresaba a casa, a Huaxtepec, y a las 6 yo ya estaba corriendo otros 3 kilómetros, ¿sí? Y mis 200 abdominales. O sea, no era triple, era 4 sesiones al día, 2 semanas. La tercera semana le quitaba una sesión, y la última semana le quitaba toda semana, me quedaba con la sesión del equipo arbitral. Y eso me ayudó a mí en lo personal a no tener problemas físicos, a no tener problemas de lesiones, ¿no? Y encaminando a eso era que a la hora de las pruebas físicas, no me las pasaba, no, tampoco te voy a decir queriendo, ¿no? Pero no preocupado como otros compañeros, que incluso no terminaban la prueba, que muchos terminaban vomitando precisamente por el Porque también le metían a la chelita, ¿no? Chela, exactamente. Yo iba a la montaña, trabajaba en la montaña y regresaba para mi casa. Y otros compañeros no, tristemente, pues se iban, a donde no sé, descuidaban su vida personal, en lugar de cuidar porque estábamos en... Este es un trabajo. Y es un trabajo profesional. Profesional, que es donde nos pagan y que tenemos que dar el mejor resultado. Oye, profe, cuéntanos cómo es un fin de semana, ya sea de clásico tapatío, clásico regio, clásico joven, clásico capitalino, Pumas América te tocó, Sí. América Pumas. Sí. ¿Cómo es un fin de semana? ¿Te llega la notificación de tu designación que martes, miércoles? Bueno, cuando estábamos, nos llegaba el día jueves en la tarde. Jueves. Después fue caminando y ya llegaba los miércoles. A veces ya los últimos, a lo mejor unos 2 años últimos en la carrera, nos llegaba desde el martes. Y a partir de ahí teníamos que empezar a prepararnos psicológicamente para ese partido. ¿Qué nos espera de ese partido? Exacto. ¿Qué jugadores juegan más rápido? ¿Qué jugadores conflictivos? Que si el loco Abreu, que Hasta el si mismo Cardoso. sistema de Hasta juego, el ¿no? mismo sistema de de juego cualquier teníamos, equipo, sí. más o menos Y para... incluso veíamos videos. Así Entonces, es. algo bien bonito que me pasó, mi segundo clásico en Monterrey, ¿sí? Que la verdad fue una semifinal de vuelta en 2005, ¿El TEC? en el TEC, la verdad, algo muy emotivo, la verdad, ¿sí? De mucho orgullo para mí, porque ese día en la noche, miércoles, estaba en su humilde casa y, Gracias. y le digo a mi esposa, voy a ver el partido, ¿sí? Dice, bueno, vamos a la tele.
Digo, porque yo voy a estar en el partido de regreso. O sea, tenía ese don a lo mejor que Dios. Esa convicción de tu trabajo, de ¿no? mi trabajo. De que te daba para sí, eso. Exactamente, ese fue el miércoles en la noche. Y el jueves yo llego a la chamba, a la escuela donde daba clase de educación física. Y lo primero, antes de que yo me enterara, varios alumnos, profe, felicidades, ¿eh? ¿Felicidades de qué o qué? Y me mandan a traer a rectoría. Profe, vas al clásico Monterrey Tigres de vuelta. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, créeme, o sea, algo, la verdad, motivante. Sí, satisfactorio. Sí, exageradamente. Entonces, a partir de ahí, otra vez, jugador fulano, jugador y haces una planeación personal, porque la concentración es personal. ¿Sí? Entonces, se da el juego, e incluso hay 2 jugadas donde caen los goles de Monterrey, y pareciera que hay fuera de juego. Incluso en una se sanciona fuera de penal y se expulsa a Claudio Suárez. Y después hay otro que apareciera fuera de juego y termina en gol. ¿Sí? Y yo, mucho tiempo después, los alcancé a ver y dije, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo te arriesgaste tanto? Pero cuando pasa igual que la jugada que me congelabas hace ratito, efectivamente al momento del toque estaba en gol. Entonces, pero eso se llama concentración. Y sin VAR. Sí, Y sin VAR. De hecho, veamos la jugada que te refieres, es donde se marca el gol de Cincinnati, me parece, a Rayados. Sí. Que pitó Katy Itzel García, Sí. la árbitro Mexicano. mexicana, que digo, está en el límite. Yo te decía, para mí no es fuera de lugar, tú me dijiste, es que está milimétrica, para mí sí. Y e inclusive recibió amenazas de muerte Katy Itzel. Triste, ¿no? Triste porque Sí. no debería de existir eso. ¿Sí? Claro. Monterrey, yo la tengo que considerar una afición, la verdad, de mucho respeto, de mucho apego a sus equipos, pero respetuosa. Sí, claro. Yo no sé si haya sido algún personaje de la ciudad de Monterrey o del estado que haya vertido esos comentarios, que no se vale. Oye, profe, pero ante la falta en número de muchos árbitros, porque decíamos, en tu época, digo, estaba Caspeta, estaba Alcalá, estaba Bricio, estaba Chundia, estaba Ramorrizo, en esta ocasión creo que la baraja no es tan amplia, no están trabajando a Katy Itzel, no le están dando de más y a lo mejor dejarla descansar, porque el árbitro no solamente descansa de físico, también de mente, ¿no? Claro. No, sí, porque es demasiada presión. Que la están sobreexplotando ante una, pues, ¿cómo te puedo decir? Un talento que se ve que tiene la chica, esta Katia, me parece una muy buena árbitro, pero ¿no te parece que la están sobreexplotando? Pues yo creo que lo que piensas, yo pensaría lo mismo. ¿Sí? Yo creo que hay tiempos para todo. ¿Sí? Y los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, ya le dices aquí, ¿le fue bien? Ok. Siéntala. Déjala practica, respirar, ¿no? Exactamente. Y que se siente frente a un espejo y que le pregunte, a ver, fallé en esto, ¿por qué fue? Para que ese error o ese detalle no se vuelva a dar. ¿Sí? Entonces, algo que sí es muy cierto. Necesitamos también, no nomás un descanso físico, un mental y un emocional. ¿Sí? Un descanso para que en nuestro siguiente partido lleguemos con las mejores pilas puestas. Así es. A ver, vamos a ver otra jugada que este fin de semana que pasó. El penal que falló después Alan Pulido, la jugada del rebaño sagrado en donde se marca penal. Híjole, profe, yo no sé, ahí la estamos viendo en la pantalla y usted lo estará viendo aquí en la producción gracias a Ángel Saldívar. Sinceramente yo no veo penal. ¿Es penal? ¿Ese contacto es suficiente para marcar ese penal? Pues si lo marcaron ahí, entonces ¿cuántos penales había en cada partido? Exacto. Digo, Sí. el fútbol es de contacto. Como tal, ahí es una jugada dividida, ¿sí? Un balón en el aire, y que pues cualquiera puede cargar. Ahora, ¿dónde es la carga? Ahí mencionaban que es sujeción. Yo no veo una sujeción. Y si es una sujeción, el jugador debe haber caído para atrás. Exacto. No hacia adelante. No hacia adelante. Entonces, Para lástima ti tampoco porque- era penal. Tampoco. Ok, vamos a la siguiente jugada. Y este es de alto arbitraje. Ahí vemos una jugada donde no se marca falta, donde aparentemente se deja caer el jugador Chivas. Y luego el defensa de Santos va y como muñeco de trapo me lo levanta. No se había detenido la jugada, el balón estaba vivo.
¿no era para marcar penal esa manera de ir a levantar al rival, profe? ¿O cómo lo habías marcado tú? Bueno, en esta jugada, ¿sí? El árbitro tiene que ser más inteligente, más vivo con los jugadores, ¿sí? Porque aquí hay dos situaciones. Una, la supuesta infracción para sancionar penal, la supuesta, porque no es claro, no se ve realmente que haya un contacto. Y después la reacción del defensor, ¿por qué? Porque el defensor sabe perfectamente que no cometió infracción. Sí. Aquí lo que yo les comentaba hace ratito, ¿no? O sea, el árbitro tiene que ser más vivo. Y entonces decir, cuando ve que el defensor reacciona de una forma no muy amena, Sí. para con el adversario. Sí, a ver, espérame tantito. Porque no es una agresión como tal, ¿o sí? No es considerado una agresión. Se Que lo considera haya, una ¿no? provocación. Sí. ¿Sí? Una provocación, una reacción a una provocación que este jugador hizo al lanzarse. Ahí, lo que les comentaba, yo creo que lo más lógico que debió haber sido el árbitro, porque ya se dan dos jugadas y no son simultáneas. ¿Cuál jugada se dio primero? Para mí, la simulación de falta. Entonces, espérame tantito, levántate, pon esta amarilla es porque te echaste un clavado y a usted, señor, esta es amarilla por provocar un adversario. Punto. Y el árbitro se lava las manos y está actuando. ¿Tiro libre indirecto? Claramente. Por la sí. supuesta falta. Exactamente. ¿Sí? Por simular. Porque hay simulaciones, ¿sí? Cuando hay contacto y no se amonesta. Pero aquí es muy burda. Sí. Yo la veo muy burda. Yo no veo que exista realmente un contacto. Bueno, y ahora la última, que me parece es de alto arbitraje. Oye, Pepe, ¿qué traes contra las Chivas, Ahí te va. Dos de las Chivas, dos de las Chivas. Ahorita ¿Qué vamos a ver a pasó? Firulais. Vamos a ver a Firulais. La jugada más compleja. Gol de Firulais de lomo. ¿Qué se marca, profe? No, pues ¿Gol? No. ¿Gol de Firulais? No. Le estás quitando un gol a Firulais, profe. No importa, pero no estaba en el 11 titular, no estaba en la lista de alineación, Firulais. Entonces, ahí, claro, es un cuerpo extraño o ajeno al juego. Por lo tanto, el árbitro tenía que ver en el juego y reanudar como balón a tierra. Eso es lo que me decías. Ajá, ¿y dónde se va a dar el balón a tierra? Ahí donde le remató Firulais. Exactamente. Y amonestarlo, ¿no? Y amonestarlo. A corretearlo, ¿no? Dios dicho. No que se vaya a la banca, ¿no? Ahí el árbitro debe haber detenido el juego, ¿sí? Además, acomodaron la tierra y el balón tiene que darse al portero. Sí. No es como antes que tenías que tener a dos adversarios y a ver Garen aquí. Quien pueda, ¿no? Sí, claro. No. Aquí es darle la prioridad al guardameta. ¿Sí? Al guardameta. Bueno, pues ahí están las clases de arbitraje aquí del profesor Santiago Rojas. Profe, yo creo que si dicen que la portería es la posición más difícil, muchas veces ingrata dentro del terreno de juego, creo que el árbitro es, la verdad, tiene que ser quirúrgico en sus señalamientos, ¿no? Pues sí, realmente yo siempre lo he dicho, tienes que prepararte, tienes que conocer las reglas del juego, pero no tienes que conocerlas de tío a pavo, al derecho al derecho, no, tienes que darle la interpretación correcta para poderlas aplicar correctamente. ¿Sí? Hay algo que en una ocasión el profe Yamasaki, que en paz descanse, ya yo como instructor y como asesor le puse un torito al profe y no me la contestó, no me la contestó y me decía, a ver, bien, explícamela por qué. Sencillo, viene un balón hacia la portería X o Z, ¿sí? Y hay un jugador en posición de fuera de juego. El jugador, ¿qué hace? ¿Sí? No la alcanza, pero el asistente le levanta la bandera y el árbitro dice, pit, fuera de juego. Cuando si no la alcanza, pit, saque de meta y se acabó. Y le dije al profe Yamasaki, a ver, profe, dígame una cosa. ¿A quién beneficia al sancionar fuera de juego? ¿Y a quién beneficia si no sanciona fuera de juego? Y se las dejo de tarea a ustedes, profesores. A ver. No, pues mejor Ese- profe. A todos nuestros seguidores, escríbanos en comentarios, ¿qué harían ustedes? Exactamente. Y el profe dice, oye, ¡haz loco, chavo! ¿Cómo dices eso? Profe, ¿cuál existe? Sí. Y sencillo, sencillo. Si viene un fuera de un balón y se sanciona fuera de juego, se reanuda con tiro libre indirecto. Ajá. Y si hay un jugador en posición de fuera de juego, se le va a sancionar, ¿no? Sí. Fuera de juego. Entonces ahí estás beneficiando
al infractor de aquí. Sin embargo, si lo dejas que saque de meta, ¿sí? Reanudo con saque de meta, y hay un jugador en posición de fuera de juego de aquel lado, ¿sí? Le llega el balón directamente al saque de meta, ya no existe fuera de juego. Claro. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces dice, estás loco, chavo, estás loco, chavo. ¿Sí? Ahora, Pero es la verdad. En ambos tiene que haber 2 toques, ¿no? En indirecto y en saque de meta para No. que caiga gol. No. O puede haber gol del saque de meta El directo. saque de meta directo. Sí, directo. Y ahí sí puede haber gol. Sí. Y te repito, o sea, si lanzas la pelota de una reanudación de juego, producto de un fuera de juego, tiene que a fuerza, para que sea buena la jugada, no estar en posición de fuera de juego. Claro. ¿Sí? Y no puede existir un gol de aquí para allá si da de una Ahí están las clases quirúrgicas. Yo creo que, del nos profe hace Santiago. falta mucho aprender, no solamente a ver el fútbol, sino también aprender bien, con claridad, las reglas del juego. Sí, algo, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, yo me las puedo saber al derecho al revés, pero si no tengo la interpretación correcta, no las voy a aplicar Y correctamente. también a veces Claro. pasa, profe, que por decir en las escuelitas no inculcamos eso, las reglas de juego, ¿no? Sí. Y sí es súper importante porque el niño, conforme va pasando la edad, pues se tiene que adaptar a las reglas Claro. del juego, ¿no? Y así ya no Muchas veces protesta el llegan propio de jugador, juveniles ¿no? Y no saben, ¿no? Prácticamente no saben qué número de reglas son, ¿no? Claro. Sí, Porque, sí. es muy difícil. Por algo esto se llama Portal 17. 7MX. ¿Por cuántas Síganos. ¿Cuántas reglas son? 17. Ya se me 17. olvidó. Ya se me olvidó. Ya traía el acordeón, Lenny, ya traía el acordeón. Sí. Alguna vez me tocó ver, estaba yo de recoge balones, el profe Choco, Rodolfo Mejía, muy enojado con la tripleta. La verdad es que Así se enojaba. no, bueno, ya era de casi cada partido. Y le va a reclamar al árbitro y el árbitro, retírate con total Sí, falta de experiencia. amabilidad, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor está una roja y te vas, ¿no? Ya, Claro. déjame estar molestando. Pero le dice, es que no sabes, tú no me vas a decir si sé o no, tú no sabes, a ver, dime la regla 19. Y el árbitro se queda, no tengo por qué decirte la regla. Si son 17, hijo de tal por cual. Se le vino la noche a ese árbitro. No sí. recuerdo quién era, fue en un juego de tercera división, pero se le vino la noche al central, ¿no? ¿Suele pasar? Sí, se puso nervioso. No creo que no supiera un árbitro profesional, aunque sea principiante de tercera división, cuántas reglas hay en el fútbol, ¿no? Que de ahí se desprenden muchas. Yo creo que la regla, ya para finalizar, porque ya me está viendo feo el productor, la regla que debería regresar a antaño es la de la mano en el área. Porque ahora que si pegó en una parte del cuerpo y luego pegó en la mano, que si hay intención, que si va para la portería, que si no, yo pienso que eso se va a arreglar el día que digan mano en el área penal. Sí. Adiós. Todas las manos, Toda la Y interpretación. ya nada más las tienes que tener atrás. Si no las tienes atrás, Sí, porque mira, desgraciadamente, dices, no, pues tenía la mano pegada, pues sí, no estuvieras manco, ¿no? pues sí, claro, Pero- no tendrías pero- mano. ¿Cuándo vas a saber tú como árbitro si el jugador en su mente llevó, le puedo hacer así y no me la va a sancionar? Sí, Nunca. claro. Nosotros no podemos pensar en lo que ¿Cómo lo que piensa el jugador? piensa. Eso recuerdo fue Exactamente. en un partido del Mundial, creo que fue de 94, donde Cuando hubo... le tira la pelota a la mano, le pega Exacto, el en un España-Italia me Sí, me algo parece que fue en ese partido, ahí sacaremos después el dato más exacto. A partir de ahí fue que la FIFA dijo, no, es que a él no tuvo la intención, el delantero se la picó en el brazo, ¿no? Pero pues creo que era menos enredado cuando decían, no, le pegó en la mano y va a salvar y nada más vas a ver si sí le pegó y ya, Así es. ¿no? Mira, aquí hay muchos puntos, ¿no? Y lo más difícil es esa, de la mano. ¿Por qué? Porque ahora sí está la mano en apoyo. O sea, ¿con qué fin lo pones? Sí, claro, que si te barres, ¿dónde vas a poner la mano? Exactamente, o sea, que si brincas así. O sea, no puedes brincar así, porque ¿para qué te sirven las extremidades, profe? Exactamente. Claro. Sí, También con la para mano que te tenga impulsa, equilibrio, ¿no? exactamente. También para impulso, exactamente. ¿Sí? Entonces no puedes brincar así, tampoco puedes brincar así. Sí. ¿Sí? Entonces, hay Pues jugadas, bueno. jugadas y muchas jugadas, y ya estaremos platicando. Cuando el profe Vidal nos invita a ese programa. Sí, nuevamente, Cuando gusten. nuevamente vamos a tenerlos Pero por falta acá. el gato. ¿Quieres que esté el Gatito, Latin Lover. Bueno, perfecto. No digo que no. No quieres Saludos, aquí a gatito. Lucio Aparicio Fuentes. Ya la próxima semana ya va a tener que estar aquí, ya basta. Lo mandamos de vacaciones, lo Basta de mandamos. vacaciones. Lenin, muchas gracias.
Suscríbanse a nuestro canal, a todos nuestros seguidores de todo el país, pero principalmente a los de esta zona en Cuautla. Suscríbanse a nuestro canal y si les gustan nuestros videos, pongan su pulgar arriba. Héctor Vidal Estrada. Gracias, Pepe, por la invitación a mi programa. No, agradecido, la verdad es que estoy muy agradecido. La tercera fue la vencida. Sí, la tercera y esperemos que sean muchas más. Cuando quieras, ojalá pueda estar muchas veces con nosotros. Sí, Flaco. gracias. Gracias. Agradezco. Santiago Rojas Castro, profe. Muchísimas gracias, ¿no? La verdad, muy emocionante, muy motivado y muy ameno, ¿no? Aquí con el profe, con el programa del profe, ¿no? Ya vi que tuvieron que pasar 3 para que pudieran convencerlo. Yo más facilote, ¿no? Me dijeron, No. ¿qué pasó, profe? ¿Vienes? Pues sí, me voy, ¿no? No, pero aquí estamos con mucho gusto. Saludos a todos los que nos ven y que nos escuchan. Y saludos a todos. Y el arbitraje no es de errores pensados, ¿no? No. Es un error humano, sin querer se cometen. Y no vamos con esa finalidad de cometer errores. Queremos hacer lo mismo que el jugador, meter todos los goles a la portería y nosotros queremos tener el mínimo de los errores. Se dan, ni modo, ¿no? Pero Así no son es. pensados, ¿no? Sí. Saludos para Sí, todos. ahí está. A nombre de Carlos y Edu Dorantes, Ángel Saldívar en la producción, mi nombre es Pepe Mendoza, esto fue Portal 17 MX. Portal 17 MX.